Entre la Reserva Federal y el austericidio. ¿Por qué se desacelera la economía latinoamericana? Un informe de la CEPAL confirma que América Latina y el Caribe atraviesan una desaceleración económica, que seguirá en 2024. En diálogo con Sputnik, el economista Manuel Martínez explicó la incidencia que la política monetaria restrictiva de Estados Unidos y Europa tiene en la falta de inversión. En su último informe presentado en 2023, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, advirtió que las economías regionales cierran el año con una desaceleración en su crecimiento con respecto al resultado de 2022. El informe indica que América Latina y el Caribe tendrán, al final de 2023, un crecimiento promedio de 2,2%. La desaceleración queda más en evidencia si se analiza por subregiones, ya que Sudamérica pasó de un crecimiento de 3,8% en 2022 a 1,5% en 2023, mientras que Centroamérica y México se desaceleraron de un 4,1% en 2022 a un 3,5% al año siguiente. El Caribe, sin contar Guyana, pasó de crecer en un 6,4% a un 3,4% en promedio. En diálogo con Sputnik, el economista colombiano Manuel Martínez contextualizó el fenómeno en el marco de un proceso que afecta a todo el planeta y que tiene su génesis en las economías de Estados Unidos y la Unión Europea. Sin duda hay un factor determinante, que tiene que ver con las políticas monetarias y fiscales de los países centrales, que a pesar de estar reduciendo la inflación a niveles controlables, mantienen políticas restrictivas en términos monetarios, con tasas de interés elevadas, explicó el analista. En efecto, la Reserva Federal estadounidense mantiene la tasa de interés en el rango de entre 5,25% y 5,5%, el más alto desde 2001. Además, durante los últimos meses acumuló 11 alzas consecutivas de la tasa, en el marco de una política apuntada a disminuir la inflación en el país norteamericano. El Banco Central Europeo, por su parte, encadenó una decena de subas consecutivas desde mediados de 2022, manteniendo la tasa en 4%. Martínez explicó que las políticas monetarias restrictivas aplicadas por Washington y Bruselas repercuten en los flujos de capital, haciendo que estén saliendo más flujos de capital de los que están entrando en nuestras economías y, por tanto, la dinámica económica se resienta. A eso se suma, señaló, que la Reserva Federal de Estados Unidos sigue en busca de disminuir su balance, deshaciéndose de activos como bonos o títulos de deuda. Esto significa que ha habido una contracción de la liquidez internacional, lo que hace que haya menor disponibilidad de crédito en la economía y, por tanto, en los países emergentes se puede emitir menos deuda. Hay una restricción en el financiamiento, profundizó. Hay una contracción de la economía internacional que impone a los países periféricos y subordinados financieramente unas condiciones de financiamiento muy restrictivas que hacen que la inversión efectivamente se vea afectada y, por tanto, el crecimiento sea menor, resumió. Martínez subrayó que, con tasas de interés altas y falta de liquidez desde las economías centrales, países en desarrollo como los latinoamericanos encuentran que sus políticas fiscales están maniatadas, con una camisa de fuerza. Deben destinar cada vez más recursos a pagar intereses y amortizar el capital, y menos para el gasto primario en educación, gastos sociales u obras públicas, explicó. Con este rubro estancado, el economista consideró que se hace imposible aplicar políticas fiscales contracíclicas que permitan la recuperación económica. Se refuerza una política monetaria restrictiva con una política fiscal procíclica en un periodo de desaceleración económica, cuando debería ser todo lo contrario. Los gobiernos deberían gastar más en periodos de desaceleración, diagnosticó el experto.
Así las cosas, el economista no prevé una rápida mejora para 2024, para cuando la CEPAL estima un crecimiento de apenas 1,4% en la región. Si los países centrales no cambian su postura y los países latinoamericanos no se arriesgan a tener políticas monetarias y fiscales independientes y proempleo, la situación es muy delicada, lamentó. El panorama puede incluso empeorar a partir de políticas económicas como las planteadas por el presidente argentino, Javier Milei, a la que Martínez definió como un austericidio, caracterizada por una política de austeridad fiscal y monetaria lo suficientemente fuerte como para llevar a Argentina a una catástrofe económica y social sin precedentes. Para el economista, el camino iniciado por Milei puede tener efectos graves en Argentina, pero también en toda América Latina, no solo por su influencia económica, sino especialmente por su influencia política en otras regiones. El comercio entre Rusia y China superó los 200.000 millones de dólares antes de lo previsto. La cooperación comercial y económica entre Rusia y China superó difíciles retos en 2023, declaró el primer ministro de la nación eslava, Mikhail Mishustin, durante sus conversaciones mantenidas con el presidente chino, Xi Jinping, en Pekín. Recordó que ambos países han pasado totalmente a las monedas nacionales en sus liquidaciones mutuas. Más del 90% de los pagos se realizan en rublos y yuanes, añadió el primer ministro. El presidente chino, Xi Jinping, afirmó, por su parte, que se han sentado unas bases sólidas para la cooperación bilateral y que se está reforzando la capacidad de ambos de encarar riesgos. Hoy tenemos una base sólida para la cooperación, su escala y calidad están creciendo, y nuestra capacidad para resistir los riesgos se está fortaleciendo. Esto demuestra plenamente la resistencia y las amplias perspectivas de una cooperación mutuamente beneficiosa entre los dos países, declaró Xi en la reunión con Mishustin. El dirigente chino agregó que el objetivo de llevar el comercio entre Rusia y China a la marca de los 200.000 millones de dólares se logró antes de lo previsto, ya que el comercio bilateral alcanzó los 218.280 millones a finales de 2023, y añadió que esto refleja la dinámica positiva de la cooperación bilateral. El presidente recordó que el próximo año se cumplirá el 75 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Rusia y China. Xi afirmó que Moscú y Pekín deben aumentar el impacto positivo de la relación política de alto nivel, impulsar conjuntamente el desarrollo social y económico, y construir una comunidad de destino compartido para la humanidad.